Muy buenos días, estimados aprendices. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra sesión correspondiente a los protocolos de bioseguridad en el entorno laboral. Ya nos encontramos en la semana 3, ¿cierto?, de este curso eh, de desarrollo, perdón, de desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad. Entonces, bueno, veo que han entregado algunas evidencias, hay que estar al tanto de todas las informaciones que les comparto a través del grupo WhatsApp o a través del correo que normalmente les llega. Entonces, estemos muy pendientes de toda esa información, revisemos qué evidencia nos falta. Recordemos que para este curso tenemos varias evidencias pendientes para entregar. No dejemos que el tiempo pase, recordemos que también este curso es un curso totalmente gratuito, le va a ayudar a mejorar su perfil profesional, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta toda esta información. Por otro lado, bueno, eh, estén pendientes del Padlet, ahí está toda la información, pueden encontrar la guía de aprendizaje. Cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al desarrollo de las evidencias, no duden en escribirme. Siempre estoy en contacto, ¿cierto? Bueno, solamente los fines de semana que de pronto cada uno tiene sus espacios y el tiempo para sus deberes. Pero, por el otro lado, eh, siempre estoy aquí pendiente para cualquier duda o inquietud que tengan al respecto para el desarrollo de las evidencias. Continuando con la semana 3, bueno, protocolos de bioseguridad. Vamos a hacer un recorderis de la semana anterior, de lo que hemos visto, de las evidencias que ya tenemos pendiente, de la que vamos a desarrollar. Entonces, empecemos. Bueno, recordemos siempre apagar cámaras y micrófonos. Eh, Al finalizar, pues tendremos ese espacio de dudas o inquietudes. ¿Listo? Aquellos para que no se acuerdan de mí o no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy su instructor encargado en el desarrollo de estos cursos de la ruta de formación en seguridad y salud en trabajo. Ese es el correo al cual se pueden estar comunicando conmigo, rsosa@sena.edu.co. Recordemos el tema fundamental, ¿cierto? Protocolos de bioseguridad. Entonces, tengamos pendiente, presente que a lo largo de esta jornada vamos a descubrir eh, la bioseguridad no es exclusiva solamente del personal hospitalario, ¿cierto? De todos los espacios donde hay personas trabajando implican riesgos biológicos, ¿cierto? Entonces, eh, solamente no es para ese tipo de personal, es para todos. Cuando hablamos de seguridad hablamos de una forma de vida y una práctica continua que nos permite proteger la salud eh, individual y colectiva y además ambiental. Muy bien.
tengamos presentes los objetivos, ¿cierto? Está aplicar los protocolos de bioseguridad según la norma vigente, reconocer la importancia de los elementos de protección personal, limpieza y disposición de residuos y desarrollar materiales educativos que promueven una cultura del autocuidado. Entonces, recordemos que aplicar los protocolos de bioseguridad según la normativa vigente, aquí lo que se busca es que ustedes no solo conozcan la norma, sino que sepa cómo poder aplicarlas en su entorno, tanto laboral como real, o de su vida cotidiana como tal. Y por otro lado, las principales normas, como la Ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario Nacional, es una ley que establece esas medidas sanitarias para proteger la salud pública y el medio ambiente, regulando temas como el manejo de residuos sólidos, el de líquidos, la calidad de agua, ¿cierto? Muy bien. También hay que tener presente el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo. Aquí se establecen normas laborales, principalmente la obligatoriedad para todas las empresas de implementar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. También recordemos que está la 312, ¿cierto? Es los estándares mínimos del sistema de gestión. Muy bien. Reconocer la importancia de los elementos de protección personal, limpieza y disposición de residuos. Pues el equipo de protección personal no es realmente un accesorio, sino es una barrera vital entre ustedes y el riesgo, o entre nosotros y el riesgo, ¿cierto? Entonces usar guantes, mascarillas, gafas, ¿cierto? No solo previene contagios, sino que también demuestra responsabilidad y compromiso con la seguridad. Por otro lado, tenemos el objetivo como el de desarrollar materiales educativos que promuevan la cultura del autocuidado. Bueno, eh, en el ámbito laboral, ¿cierto? Formar e informar es una medida de control. Entonces, este objetivo lo que busca es que ustedes sean promotores de ese conocimiento y sean capaces de diseñar materiales visuales, ¿cierto? Infografía o guías que enseñen a otros cómo aplicar correctamente los protocolos de bioseguridad. Muy bien. Entonces, recordemos que el propósito de esta sesión es, bueno, eh, más allá de comprender esos conceptos, ¿cierto? Es, es que ustedes comprendan cómo la bioseguridad se traduce en acciones, en actos concretos que puedan salvar vidas. Muy bien. Por otro lado, ¿cierto? Eh, Detrás de los protocolos que nosotros normalmente aplicamos, siempre hay una base legal. Y la base legal se encuentra en todo el sistema de gestión de seguridad de un trabajo o el sistema de gestión ambiental. En cualquier sistema hay una base legal sólida, ¿cierto?, que respalda estas acciones. Y en ese caso está la Ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario Nacional, ¿cierto? Eh, Está el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo. Está la resolución 312 del 2019, cuando hablamos de los estándares mínimos en seguridad y salud en trabajo, ¿cierto? Y está la resolución 666 del 2020, cuando hablamos de protocolos de bioseguridad. Y esto fue más que todo post pandemia, ¿cierto? Entonces, ella fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección para establecer los lineamientos generales de la bioseguridad aplicables a cualquier actividad económica. Mire que no solamente a estos sectores que ya mencionamos anteriormente. Entonces, esta resolución introdujo prácticas que nosotros normalmente hoy consideramos muy básicas. Está el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados, la desinfección constante de superficies, el distanciamiento físico entre las personas, ¿cierto? La limpieza, ventilación de los ambientes laborales. Entonces, aunque surgió por una emergencia sanitaria,
el valor perdura porque fortaleció esa cultura de prevención. Muy bien. Bueno, y aquí llegamos a lo que es el uso correcto del equipo de protección personal, ¿cierto? Entonces, el equipo de protección personal, los EPP, ¿cierto? Representa la última línea de defensa frente a los peligros que no pueden eliminarse o controlarse, ¿cierto? Desde su fuente o el entorno como tal. En otras palabras, cuando ya se han aplicado algunos tipos de controles, sean de ingeniería, administrativos, ¿cierto? Los elementos de protección personal es lo que protege directamente al colaborador y es como la última línea de defensa, ¿cierto? Pero es importante entender algo y es que los elementos de protección personal no reemplazan las demás medidas de prevención, sino que es un complemento, ¿cierto? Por eso su uso debe ser consciente, debe ser correcto y permanente en las actividades donde existe riesgo. Pensemos en algunos ejemplos concretos, ejemplo en el hospital. El personal de enfermería utiliza guantes, tapabocas, batas, antifluidos, ¿cierto? A veces un protector facial. Y esto evita el contacto directo con fluidos, ya sea biológicos o microorganismos. Entonces, sin ese equipo, un pequeño descuido podría convertirse en una exposición grave a virus o bacterias. O en una obra de construcción. El casco protege la cabeza de objetos que pueden caer. Las botas con puntera de acero previenen algunas fracturas. El arnés salvavidas al trabajar en altura, ¿cierto? O el chaleco reflectivo, pues mejora la visibilidad en zonas de tráfico. Entonces, es muy importante y cada área de trabajo tiene sus elementos de protección personal específico. Como por ejemplo en una panadería, en una planta de alimentos, pues ahí se utiliza cofia, delantales, tapabocas, ¿cierto? Y guantes no solo protege al trabajador, sino que también evita la contaminación del producto como tal. O en el sector agrícola, el- los elementos de protección personal evita ya sea alguna intoxicación por algún contacto con pesticidas, ¿cierto? Se utiliza mucho los guantes de nitrilo, mascarillas, gafas protectoras, ropa impermeable, que es muy fundamental. Entonces, cada elemento de protección personal está diseñado para un tipo de peligro específico. Entonces, no es lo mismo protegerse de un químico que de una caída o de una infección. Por eso, eh, seleccionar el elemento de protección adecuado es una obligación, tanto técnica y legal, por parte de la empresa. Muy bien. Entonces hablamos de protección para la cabeza, se utilizan los cascos, que normalmente previenen lesiones por golpes, caídas de objetos, ¿ciertos? O contactos eléctricos también. Eh, Ellos se deben reemplazar, pues ya si presenta alguna grieta o ya tuvo algún impacto con algún objeto. Esta protección ocular y facial, para ella existen gafas, caretas, evita que partículas o chispas o fluidos lleguen a los ojos o a la cara. Es importante limpiarse con alguna solución desinfectante después de cada uso. Esa es la protección respiratoria, ¿cierto? Cuando hablamos de tapabocas, hablamos de mascarillas. Aquí se reduce la inhalación del polvo o de vapores o de algunos microorganismos que presentes en el ambiente. Y es importante que cuando se utilicen este tipo de elementos de protección respiratorios, es que deben ajustarse bien el rostro, ¿cierto? Cubrir muy bien lo que es tanto la nariz como la boca. La protección auditiva, bueno, utilizamos mucho lo que son los tapones, ¿cierto? Eh, o, o protectores de copa, hay varios. Entonces, eh, proteger ruidos intensos, ¿cierto? Que superan normalmente los 85 decibeles.
y también son muy importantes y debe limpiarse frecuentemente y reemplazarse si se deforma, porque ya no va a cumplir su función. Protección de manos, estamos hablando de guantes, previene cortes, quemaduras, pinchazos o contacto con sustancias nocivas, ¿cierto? El tipo de guante varía. Hay unos de látex para laboratorios, de cuero para trabajos mecánicos de construcción, de caucho para limpieza, entonces, importante. La protección corporal también debe ser seleccionada según la actividad. Por lo menos se utilizan batas, overoles, chalecos. Evita el contacto con esos agentes químicos o biológicos y mejora además la visibilidad, ¿cierto? Entonces deben lavarse o reemplazarse con frecuencia. Está la protección de pies. Bueno, en unos casos hay unas botas o calzados de seguridad, ¿cierto? Hay unos que aíslan el calor, la electricidad o sustancias peligrosas. Las suelas deben ser en la mayoría antideslizantes y resistentes, ¿cierto? Está elementos con protección contra caídas. Bueno, importante el arnés o la línea de vida. Evita esas lesiones graves o, o muertes, ¿cierto? Al colaborador en alturas, al trabajar en alturas. Entonces, eh, debe revisarse antes de cada uso y, importante, debe ser certificado. Errores comunes en el uso de elementos de protección personal. Bueno, tapabocas en el cuello, debajo de la nariz, guantes sucios o rotos o usados por largos periodos o yo he visto mucho que a veces se los prestan. Cascos caducados o sin ajuste, caretas empañadas que reduce la visibilidad o muy rayadas. Entonces, uso elementos también de protección inadecuado para el tipo de riesgo. Entonces, recuerden eh, que usar mal el elemento de protección personal equivale a no usarlo realmente. Entonces, un guante roto o un tapaboca mal puesto no protege realmente. Por eso, cada elemento debe estar en buen estado, ser de la talla adecuada, estar limpio y ser usado todo el tiempo, ¿cierto? Que dure la exposición del riesgo. El elemento, ¿cierto?, de protección personal no es realmente un adorno ni una exigencia del jefe, es un símbolo de respeto por la vida de nosotros, ¿cierto? Entonces, si ustedes están en una empresa y observan a alguien sin protección, no lo ignoren. Informen, orienten, ayuden. Entonces la prevención no se logra con sanciones, sino con conciencia colectiva. Recuerden también que el uso de los elementos de protección personal deben estar acompañados de capacitación, de supervisión y además de mantenimiento constante. Entonces, una empresa que entrega elementos de protección personal, eh, pero no enseña a usarlos correctamente, no está cumpliendo con su deber como tal. Así que es importante que hoy, más allá de conocer los equipos, es importante que entiendan su valor. Entonces, cada casco, cada guante, cada mascarilla representa una oportunidad para volver a casa sanos y salvos. Muy bien. Por otro lado, cuando hablamos de bioseguridad, muchas personas piensan solo en guantes o tapabocas, ¿cierto? Pero quiero que hoy comprendan algo fundamental, y es la limpieza y desinfección. Son la base silenciosa de la prevención. Em, Limpieza y desinfección, pilares invisibles de la bioseguridad. Un entorno limpio previene contagios, enfermedades y promueve la confianza. Limpieza, eliminar la suciedad visible, ¿cierto? Eso es
la definición mucho más clara. Desinfección, eliminar microorganismos. Frecuencia, método y producto adecuados, una prevención real. Y cada superficie requiere un tratamiento específico. Eso sí es verdad, ¿cierto? Entonces, sin limpieza, ningún equipo de protección personal puede hacer su trabajo correctamente. Entonces, veámoslo así. La limpieza elimina la materia orgánica y el polvo visible, mientras que la desinfección elimina los microorganismos que no se ven, como bacterias, hongos y virus. Ambas deben ser siempre, o deben ir siempre de la mano, ¿cierto? Una sin la otra no garantiza un entorno seguro. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Ministerio de Salud en Colombia, la rutina de limpieza y desinfección deben planificarse según tres variables. El primero es qué tipo de superficie, la frecuencia de contacto y el nivel de riesgo del área. Entonces, por ejemplo, no se limpia igual una oficina administrativa que una zona de alimentos o un laboratorio clínico. Cada espacio tiene agentes biológicos diferentes y exige productos específicos, ¿cierto? Entonces, primero, la limpieza como primera barrera, ¿cierto? La limpieza es el proceso físico que elimina la suciedad, el polvo, la grasa o residuos visibles. No destruye microorganismos, pero los reduce significativamente. Debe hacerse con agua y jabón neutro, detergentes industriales suaves, ¿cierto? En una oficina implica limpiar escritorios, teclados, teléfonos, manijas y superficies con un paño húmedo, ¿cierto? En una plata de alimentos se limpia con agua caliente, detergentes y cepillos especiales para eliminar grasa o resto de materia orgánica. En un hospital se emplean paños diferentes por zonas, un color para las áreas críticas, como quirófanos, otro para las comunes y otros para sanitarios. Entonces, lo importante aquí es no usar el mismo trapo para todo, ¿cierto? Hacerlo podría convertir la limpieza en una forma de contaminación cruzada. O sea, voy a traer virus de un lado para otro. Entonces, normalmente siempre se utilizan diferentes paños o tipos de productos como tal. Por otro lado está la desinfección. Cuando hablamos de limpiar o eliminar lo invisible, ¿cierto? La desinfección, por su parte, busca eliminar los microorganismos patógenos. O sea, se realiza después de la limpieza, nunca antes. Si aplicamos desinfectante sobre una superficie sucia, pues el efecto se reduce porque la suciedad bloquea la acción química. En Colombia, según la resolución 666 de 2020, los desinfectantes deben ser avalados por el INVIMA. Algunos de los más comunes son el hipoclorito de sodio, el cloro, eficaz contra virus y bacterias, pero en una concentración de 0,1% a 0,5%, ¿cierto? Como el alcohol al 70% es ideal para superficies pequeñas y equipos. Eh, el amonios cuaternarios son útiles en ambientes de oficina o en instituciones educativas. Ejemplo práctico, digamos que en una oficina se puede desinfectar teclados y escritorios cada día con alcohol, ¿cierto? En una bodega, pues las herramientas y manijas deben desinfectarse varias veces durante la jornada. O en un hospital, las camillas de las barandas y mesones deben limpiarse y desinfectarse después de cada paciente, ¿cierto? Tener en cuenta estos puntos. Frecuencia de limpieza y desinfección. Bueno, no todos los lugares se requiere la misma frecuencia.
Las zonas de alto contacto, como manijas, interruptores, teléfonos, teclados, barandas, botones de ascensores, deben limpiarse varias veces al día, ¿cierto? Las zonas de bajo contacto, como techos, paredes, pueden limpiarse de forma programada, por ejemplo, una vez por semana. La clave está en planificar un cronograma de limpieza y desinfección donde se especifique lo que es, qué se limpia, con qué producto, cada cuánto, quién lo hace, cómo se verifica, ¿cierto? Es importante para poder llevar así una frecuencia ordenada o un método adecuado, ¿cierto? Y así cumplir con esta eh, programación sin descuidar esas áreas o zonas que requieren una limpieza mucho más urgente que otras. Procedimientos seguros es importante. Bueno, durante la limpieza y desinfección también hay riesgos. Los colaboradores pueden sufrir algún tipo de intoxicación química, alguna irritación, ya sea ocular, quemaduras en la piel o caídas. Por eso deben aplicar las siguientes medidas, como lo es usar guantes, ¿cierto? Normalmente se utilizan guantes de caucho, gafas, mascarillas, delantal, hasta tapabocas, filtros. Entonces, no mezclar productos, por ejemplo, como el cloro con detergentes o amonio con alcohol, ¿cierto? Ya que pueden liberar algunos gases tóxicos. Ventilar los espacios cerrados durante y después del proceso. Rotular los envases con el nombre del producto y la concentración. Recuerden que una buena limpieza no solo depende de qué productos usamos, sino que en realidad quién la realiza y cómo la realiza, ¿cierto? Capacitar al personal, pues, de aseo es parte del compromiso de las organizaciones con la bioseguridad. Por ejemplo, o en oficinas, limpieza diaria de teclados, escritorios y manijas, desinfección semanal profunda con alcohol o amonios cuaternarios, en los talleres o fábricas, limpieza al inicio, al final del turno con algún tipo de detergentes neutros, desinfección de herramientas, maquinarias con productos certificados, en la cocina o comedor, ¿cierto? Limpieza con agua caliente, detergente, desinfección con hipoclorito o control de plagas semanales, ya sea que en hospitales o laboratorios, limpieza y desinfección constante, ¿cierto? Separación de trapos y mopas por color, o sea, o el uso de productos de grado hospitalario. Entonces, cada entorno tiene su nivel de riesgo, pero la disciplina y la constancia son factores que realmente determinan el éxito de la bioseguridad. Entonces, mis estimados aprendices, quiero que se lleven a esta idea, ¿cierto? La limpieza y la desinfección no son tareas menores ni es responsabilidad exclusiva del personal de aseo. No, no es porque si aquí doña Pepita no ha pasado, entonces yo no lo hago. No, eso es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros debe cuidar su espacio, su puesto de trabajo, su herramienta o su equipo de cómputo, ¿cierto? Porque en cada superficie que tocamos hay millones y millones de microorganismos que normalmente no vemos, ¿cierto? Pero que pueden enfermarnos si bajamos la guardia. Entonces, cumplir los protocolos no es exageración, es autocuidado. Y cuando todos en la organización o en la empresa los cumplen, se construye una verdadera cultura de prevención. Muy bien. Bueno, ahora hablaremos de un tema que parece sencillo, pero que en realidad es uno de los más críticos dentro de la bioseguridad, y es la gestión y disposición segura de los residuos biológicos, ¿cierto?
Gestión responsable de los residuos biológicos, ¿cierto? Del tacho a la conciencia. Entonces, cada residuo cuenta, un mal manejo puede afectar la salud, contaminar el ambiente y además generar sanciones. Puntos claves a tener en cuenta: clasificar correctamente, almacenar y rotular, transportar y disponer de forma segura, proteger la salud y el ambiente. Entonces, cuando hablamos de residuos biológicos, no nos referimos solo a los hospitales. Cualquier entorno laboral, una cocina, una empresa de alimentos, un laboratorio, un colegio, incluso una oficina, puede generar desechos que pueden contener microorganismos capaces de causar enfermedades. Todos los residuos biológicos incluyen cualquier elemento contaminado con sangre, con fluidos corporales, con tejidos, material punzante o residuos que hayan estado en contacto con agentes infecciosos. En términos simples, todo lo que puede representar un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Bueno, vamos a hablar vamos a hacer una explicación sobre el paso a paso de un manejo seguro, ¿cierto? Primero está generación y clasificación, ¿cierto? Entonces, todo comienza en el punto donde se genera el residuo. Mire que la resolución 2184 del 2019 establece el código de colores, ¿cierto? Para la separación en la fuente. O sea, que toda empresa debe aplicar, incluso las pequeñas. Y este código reemplazó gradualmente los sistemas anteriores y unifica los colores a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son los colores principales? El primero es el color blanco, ¿cierto? El blanco es cuando hablamos de residuos aprovechables, como lo es el papel, como lo es el cartón, como lo es el vidrio, como son los plásticos, pero deben estar limpios, ¿cierto? Esos que se puedan reciclar. Está el color verde, aquí son los residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida, algunas podas vegetales, ¿cierto? Que pueden utilizarse para compostar. Está el color negro, cuando hablamos de residuos no aprovechables, como son papeles contaminados, servilletas usadas, empaques sucios, o sea, que deben ir directamente al relleno sanitario, ¿cierto? Que ya no tiene ninguna salvación, digámoslo así. Y está el color rojo, hablamos de residuos peligrosos o biológicos, como lo es gasas, guantes contaminados, agujas, material cortopunzantes o desechos de laboratorio, ¿cierto? O tapabocas también. Entonces, ¿qué requieren? Un tratamiento especial. Mire que los tapabocas no realmente se generan especialmente de hospitales ni laboratorios, también se utilizan mucho en zonas cerradas como oficinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué requieren? Esto es un tratamiento especial, los residuos rojos, entonces deben ir. El error más común en las empresas es no capacitar al personal en la separación correcta, ¿cierto? Si un colaborador mezcla residuos biológicos con reciclables, todo el contenido debe tratarse como peligroso, porque ya fue contaminado, ¿cierto? Y aquí incrementa mucho lo que es el costo y los riesgos. Muy bien. Por otro lado, bueno, este primero es cuando hablamos de la generación y clasificación. Ya hablamos de los colores como tal. Por otro punto, por otro lado del paso a paso está el envasado y rotulación. Pues después de clasificar, viene el envasado. O sea, cada tipo de residuo debe colocarse en un recipiente adecuado, resistente, ¿cierto? Con tapa, rotulado y en buen estado. Entonces, la resolución 666 de 2020 exige que los recipientes estén claramente identificados con el tipo de residuo, el área que lo generó y la fecha. ¿Listo? Por ejemplo, en un laboratorio, los frascos con muestras deben desecharse en recipientes rojos.
rotulados como residuos peligrosos o riesgos infecciosos, ¿cierto? En un restaurante, los guantes y tapabocas usados deben ir al recipiente rojo, mientras que los empaques limpios van al blanco, ¿cierto? En una oficina, las toallas desechables del baño o los tapabocas también deben ir al contenedor rojo. Todo recipiente debe tener su tapa ajustada y estar en una zona ventilada de fácil acceso, pero lejos del área de alimentos o de descanso. Por otro lado, tenemos almacenamiento temporal. Entonces, una vez recogidos los residuos, deben almacenarse de forma temporal antes de su transporte. Entonces, el decreto 1072 del 2015, en su artículo 224637, exige que las empresas garanticen zonas de almacenamiento seguras, ¿cierto? Con pisos lavables y buena ventilación y señalización visible. Esas áreas no deben estar cerca ni de zonas de comida ni en contacto con la comunidad. Además, el almacenamiento debe tener un tiempo máximo, eh, hasta más o menos 24 horas en climas cálidos y hasta unas 72 horas en clima frío, ¿cierto? Antes de su recolección final. Si el almacenamiento supera ese tiempo, pues el residuo comienza a descomponerse, liberando sus gases y generando un riesgo biológico mayor. Por otro lado, es el transporte interno y externo, ¿cierto? El transporte de estos residuos es otro punto muy crítico. Entonces, dentro de la empresa, los residuos se trasladan en carros cerrados o lavables y de uso exclusivo, sin arrastrar ni bolsas o recipientes. Externamente, el transporte debe realizar una empresa autorizada por la autoridad ambiental, ¿cierto? Con licencia para manejo de residuos peligrosos, según la Ley 9 del 79 y la Resolución 666 del 2020. El personal de aseo y transporte debe estar capacitado, vacunado con hepatitis B, además de tétano, y contar con sus elementos de protección personal completos, o sea, guantes gruesos, botas, tapabocas, gafas, delantales impermeables, bragas, todo lo que requiera. Como quinto paso, podemos encontrar lo que es el tratamiento y disposición final de estos residuos. Entonces, el destino final de los residuos depende de su tipo. Ejemplo, los biológicos infecciosos deben incinerar, ¿cierto? O tratar por, no sé, autoclave, que es vapor a alta presión, antes de ser dispuestos. Los cortopunzantes deben colocarse en guardianes de seguridad, o sea, en contenedores rígidos amarillos y ser destruidos por empresas especializadas. Los organismos pueden comportarse si se cuentan con un programa de aprovechamiento ambiental. Los reciclables deben entregarse a gestores autorizados. La clave aquí es no improvisar. Todo debe estar documentado, debe estar registrado y verificado mediante algunas planillas de seguimiento altas de recolección de información. Los errores más comunes y cómo evitarlos, bueno, en la inspección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, realmente se encuentran errores que se repiten con frecuencia. Entre las más comunes, por ejemplo, bolsas rojas llenas de papeles o botellas reciclables, personal de aseo sin guantes o gafas, la falta de rotulación en los recipientes, residuos almacenados por más de 3 días, falta de registro o de empresa gestora autorizada, ¿cierto? Cada uno de esos errores puede generar sanciones económicas según la Ley 9 de 1979,
y el decreto 1072 del 2015. Entonces, además de poner en riesgo la salud de los colaboradores, es importante eh, revisar muy bien toda esta base legal que se requiere. Bueno, ejemplo, pensemos en un ejemplo real, ¿cierto? Digamos que en un pequeño laboratorio clínico, las enfermedades o las enfermeras depositaban los algodones y jeringas usadas en bolsas plásticas comunes, ¿cierto? Un día, digamos, un operario de aseo se pinchó con agua usada. Este evento no solo representó un riesgo biológico alto, sino que la empresa recibió una sanción por no cumplir con los protocolos de residuos peligrosos. Después de implementar un plan de bioseguridad con guardianes para cortopunzantes, ¿cierto? Capacitación del personal y seguimiento, lograron reducir a cero los incidentes en menos de 6 meses. Y esto demuestra que la prevención cuesta mucho menos que la corrección, ¿cierto? Aprendices, la verdad es que quiero que piensen en esto, y es que cada residuo que generemos tiene una historia, ¿cierto? Puede ser una simple servilleta o una jeringa usada, pero si se maneja mal, puede enfermar, contaminar o incluso causar un accidente fatal. Entonces la bioseguridad no termina cuando usamos el elemento de protección personal o nos lavamos las manos. También implica cerrar el ciclo de los residuos de manera responsable. El control empieza con la conciencia, ¿cierto? Y recuerden separar, rotular y disponer correctamente no solo cumple una norma, sino que protege la vida y el planeta como tal. Muy bien. Bueno, tenemos dos evidencias en la semana 2 y 3. Tenemos un cuestionario, ya hay varios compañeros que lo han desarrollado, que es sobre protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Que nos dice la guía, nos dice el aprendiz responderá a un cuestionario de selección múltiple con única respuesta. Está disponible en Form, ¿cierto? La cual evaluará su comprensión de los temas abordados eh, en tanto videos o documentos como vemos acá. El video, pues, la presentación o la sesión como tal. Para ello debe realizarse, revise los materiales de apoyo, estudie los pasos del uso correcto de elementos de protección, ¿cierto? La secuencia de limpieza y desinfección. Ingrese al cuestionario el enlace disponible, lea con atención cada pregunta y seleccione la opción correcta. El cuestionario cuenta con una sola oportunidad de presentación. ¿Cuál es este cuestionario? Nosotros lo vamos a encontrar acá. Tenemos el curso número Desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad, ¿cierto? Material de apoyo, todo el material de apoyo que requieren para el desarrollo de este curso. Las grabaciones y sesiones y conferencia. Yo realmente estoy colocando una por semana, como la más fuerte, donde vemos la parte más teórica sobre los temas a tratar. Entonces tenemos la guía de aprendizaje, aquí están los puntos, cada uno cómo desarrollarlos. De igual manera, en cada evidencia, lo representa cada una de las columnas y su nombre está por evidencia. Ahí es donde nosotros debemos cargar nuestras evidencias correspondientes o enviarlas al correo o que aparece en las sesiones del comienzo, que es a través de resource@cena.edu.co. Entonces, cada columna donde dice evidencia es en esa columna en donde debemos cargar las evidencias. Entonces tenemos la primera, que es un informe práctico, ¿cierto? Aplicación de la bioseguridad en mi entorno. Esta debemos leerla detalladamente, revisar el material de formación. De igual manera vamos a leerla un poco acá.
sobre elaborar un informe reflexivo y práctico donde evidencie la comprensión y aplicación de los principios de seguridad en un entorno laboral o cotidiano. Entonces, este documento será el único entregable esta semana, la semana 1, y debe integrar los componentes teóricos y prácticos de la actividad, ¿cierto? Para el desarrollo de esta evidencia, tenga en cuenta una lectura y análisis, revise el material de formación, describe el entorno que eligió, eh, haz un análisis normativo. La matriz de análisis presente una tabla, ¿cierto? Sencilla en los cuales los siguientes campos, como fuente del riesgo, tipo de agente, biológico. Si no quiere hacer una matriz, hazlo como un texto normal, identifique la fuente del riesgo, identifique el tipo de agente biológico, las consecuencias, ¿cierto? Normal, como un texto normal. Una reflexión final donde concluya con un párrafo sobre la importancia de aplicar las medidas de bioseguridad y cómo éstas contribuyen a la cultura de prevención. Importante que el formato de entrega sea en Word o mucho mejor en PDF. Aquí ya en la semana 2, bueno, lo que hay es, perdón, una descripción de la actividad de la semana 2 y 3 sobre el protocolo de bioseguridad en el entorno laboral. Aquí ya hablamos de cuestionario. ¿Cómo vamos a desarrollar ese cuestionario? Muy sencillo. Le damos clic izquierdo y automáticamente se abre una pestaña. Y aquí ya vamos al inicio para responder el cuestionario y ya llenamos los datos personales. Es importante poner el número de ficha al cual están inscritos, porque me va a ser mucho más fácil poder ubicarlos y em, eh, asignar la nota correspondiente a cada uno de ustedes. Por otro lado, tenemos otra evidencia en esta semana 2 y 3, que es actividad aprendizaje 2, evidencia 2, en matriz de buenas prácticas de bioseguridad. Esta evidencia es de la siguiente manera. Dice, matriz de buenas prácticas de bioseguridad. Bueno, el aprendiz diseñará una matriz informativa y visual. Por eso digo, no necesariamente tiene que ser una matriz donde sintetice los pasos y medidas de prevención aplicable, el entorno laboral o de formación. Esta evidencia permite demostrar el conocimiento adquirido y difundirlo de forma clara y accesible. Para ello debe realizar, o sea, tema a desarrollar, ¿cierto? El aprendiz deberá seleccionar un tema. Aquí vamos a tomar solamente un tema de bioseguridad entre los siguientes. Puede ser lavado de manos, el uso correcto de protección personal o manejo y disposición adecuada de los residuos biológicos y peligrosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar uno de esos tres temas, solamente uno. No van a tomar los tres. ¿Listo? Y desarrollar la matriz o desarrollarla en forma de texto, en forma de párrafo, como ustedes lo prefieran. La idea es que eh, puedan entender el desarrollo de esta actividad como tal, ¿cierto? Diligencia cada campo, ya sea de la tabla, entonces, o con información clara y concreta, además de que sea técnica basada en las guías, ¿cierto? Describe los pasos o procedimientos que debe seguir el colaborador y indique el riesgo que se previene, la norma aplicable, las medidas complementarias que refuercen la seguridad. Asegúrese de incluir ejemplos reales en su entorno, o sea, en empresas, en el hogar, ya sea una institución educativa, un taller, ¿cierto? Y una reflexión final, ¿cierto? Redacta una reflexión personal sobre los hallazgos encontrados. Entonces, esa es un ejemplo, una matriz. O usted lo puede hacer en forma de párrafo. Ejemplo, coloco el punto 1, procedimientos o prácticas de seguridad. Punto 2, descripción paso a paso, entonces describe. Punto 3, riesgo que se previene. Punto 4, normas y guía. Entonces, tomo uno de estos tres, ¿cierto? No voy a tomar los tres, solamente tomo uno y desarrollo cada uno de estos puntos. ¿Listo? Entonces, importante.
Llegamos aquí ya al cierre de esta sesión, eh, tanto en la semana 2 y 3, y quiero se detengan un momento para poder pensar en todo lo que hemos revisado, ¿cierto? Hemos aprendido que la bioseguridad no es solo un conjunto de reglas o procedimientos obligatorios, eh, sino una forma de vivir con responsabilidad, ¿cierto? Detrás de cada protocolo hay una razón muy poderosa para proteger la salud y la vida. No se trata únicamente de cumplir con la resolución 666/2020 o con el decreto 1072, sino de comprender que cada hábito preventivo tiene un impacto directo en nosotros y en quienes nos rodean. Entonces, cuando usamos correctamente los tapabocas, cuando lavamos nuestras manos con frecuencia, cuando disponemos los residuos en el lugar adecuado, no estamos haciendo un trámite, estamos cuidando vida, ¿cierto? Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un entorno mucho más seguro. Y quiero que recuerden algo muy importante, y es que ustedes no son simples receptores de normas, son multiplicadores de cambios. Entonces, a través de su ejemplo, pueden transformar la cultura de una organización o de su familia, o una familia. Si un compañero los ve desinfectar su estación de trabajo, probablemente lo hará también, ¿cierto? Entonces, así contribuye una verdadera cultura de bioseguridad, no con miedo, sino con convicción. Entonces piensen esto, los entornos laborales más seguros no son los que tienen más carteles o más capacitaciones, sino aquellos donde cada persona actúa con conciencia y compromiso. La seguridad no se impone, ¿cierto? Desde arriba, se enseña, se inspira y se construye con el ejemplo. Así que los invito a aplicar lo aprendido, no solo en su trabajo, sino también en su vida cotidiana. Revisen sus hábitos, promuevan la prevención y compartan este conocimiento con sus compañeros, con sus familiares y además amigos. Porque cuando cuidamos de nosotros mismos, también estamos cuidando de lo demás. Eh, Siendo esto, la verdad, la esencia, el verdadero propósito de la bioseguridad, que es preservar la vida. Entonces, tengamos eso muy presentes. Y por este lado, bueno, aquí vamos a cargar esa matriz o vamos a cargar ese documento, como lo quieran desarrollar, si lo hacen como matriz, lo hacen como un trabajo escrito. Y es la misma información que acabamos de revelar ahorita, ¿cierto? Ya para la otra semana tenemos otra sesión correspondiente a la semana 4. De igual manera, vamos a estar conectados a esta misma hora toda esa semana para resolver esas dudas e inquietudes que tengan con respecto a las evidencias. Voy a estar acá entonces pendientes si alguno necesita alguna sesión, tiene alguna duda o alguna inquietud con respecto a las evidencias. De igual manera, vamos a tomar ese espacio para ir trabajando en estas evidencias o en las actividades pendientes.
Bueno, mis estimados aprendices, estamos así entonces pendientes. Nos vemos mañana para cualquier duda, inquietud que tengan con respecto al desarrollo de las evidencias. Entonces, que tengan feliz el resto de día.